Un feliz 17 de noviembre para todos ustedes. Regresamos a nuestros esfuerzos digitales de comunicación. Y el día de hoy, en las últimas horas, por supuesto que en el centro de nuestras preocupaciones está Centroamérica, no solo por el paso de ETA, sino ahora también por los embates de IOTA, mientras, llega a Nicaragua y recorre todo lo que es esa zona de Centroamérica en un momento en donde literalmente les va a llover sobre mojado, con desafíos enormes en términos sociales, económicos y en tiempos de pandemia. Así que queremos hacer un poco ese análisis económico, macroeconómico de los desafíos, y durante el día estaremos hablando, por supuesto, que del drama humano y de poner a las personas pues seguras, de llevarlas a refugio seguro, y las autoridades lo que tienen que hacer en ese esfuerzo de coordinación. Saludos hasta Nueva York y me da un enorme gusto recibirlo ahora en esta época a Fernando Lozada de Oppenheimer and Company. Qué gusto saludarte, Fernando. Gabriela, ¿cómo estás? Un placer estar aquí como siempre. Igualmente, que nos acompañes. Tú y yo siempre hablamos de México, hablamos de Argentina y hablaremos un poco de ello, pero me parece que es relevante por la situación que se está viviendo, incluso mencionar del pedido de ayuda que han hecho varias autoridades de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras ya, a la comunidad internacional, literalmente por el desafío que están enfrentando. ¿Cómo empiezas a describir ese cuadro de situación? Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto llega estos desastres naturales están ocurriendo en un momento súper complicado, no solamente para Centroamérica, sino para toda América Latina. La pandemia nos ha afectado en nuestra región en forma brutal. En la última publicación del Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional, ahí queda muy claro que lo que el fondo espera es que la contracción del PIB en América Latina sea el doble del promedio mundial. Esto te está indicando la severidad del problema. La pandemia ha expuesto debilidades de infraestructura edilicia, de infraestructura social muy profundas en nuestra región y en particular en algunos países de Centroamérica. En la región, en Centroamérica y el Caribe, la pandemia ha tenido un efecto devastador, como tú sabes, porque el flujo de turismo externo prácticamente ha desaparecido y esa fuente de divisas número uno. Así que además de ejercer mucha presión sobre las finanzas públicas, ya que estos países han enfrentado caídas muy importantes de recaudación tributaria por la recesión, y han tenido gastos de emergencia en salud, subsidios al desempleo, etcétera. Como si esto fuera poco, ahora nos tocan estos desastres naturales. Desgraciadamente la región ha sido azotada por 2 huracanes en las últimas 2 semanas. Esto es como un golpe de knockout, cuando en una pelea de boxeo te pegan un golpe y cuando te estás por recuperar te pegan otro buen mamporro. Tuvimos ETA la semana pasada y IOTA esta semana. El impacto se ha sentido en toda la región, pero yo diría que Nicaragua, Honduras, Guatemala parecen ser los países que han sufrido el impacto más severo. Exactamente. ¿Y en qué condiciones entonces toman las autoridades en términos de las finanzas públicas? ¿Con qué recursos cuentan? Y además de los recursos, con las estrategias que estás viendo, ya no solamente estas 2 semanas o tres, sino también durante la pandemia, lo que ya se veía o ya se podía pronosticar, Fernando. Ah, lo más importante en este momento es atender la emergencia humanitaria. Estos huracanes han destruido infraestructura de viviendas, han comprometido la cadena de distribución de alimentos, de medicinas. Yo creo que esto es en lo que hay que enfocarse en lo inmediato. Yo esperaría que los países más afectados reciban ayuda humanitaria en forma urgente de parte de organismos multilaterales. Y mirando hacia más adelante, bueno, lo primero que va a haber que hacer es determinar el impacto final de los huracanes. Habrá que hacer una suerte de inventario de los daños a la infraestructura para comenzar los trabajos de reconstrucción. Pero de nuevo, esto es capítulo 2. Capítulo 1 es, tenemos una emergencia social humanitaria, y eso es lo que hay que atender en este momento. Los huracanes llegan en un momento en el que estas economías están débiles, y ya estaban antes de ETA y IOTA en necesidad de obtener financiamiento externo, ya sea de multilaterales o del mercado. Yo creo que esto va a exacerbar esa necesidad. No está claro que todas estas economías vayan a tener acceso a, a,
a mercados voluntarios de deuda en la magnitud que lo van a necesitar. Así que yo esperaría un rol incremental, un rol muy importante en la presencia de organismos multilaterales en las próximas semanas y en los próximos meses. Estoy hablando de Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Regional, el FMI. La otra cuestión importante que vamos a tener que mirar es qué va a pasar con las calificaciones de riesgo crediticio. Sí, claro. También van a estar bajo presión, aún teniendo en cuenta que ya hubo reducciones en las calificaciones de muchos países de la región en lo que va del año. Te preguntaría, tú mencionabas, y ahora viene la administración Biden, una administración que estará precedida a partir del 20 de enero, pues por un hombre que participó pues muy activamente en los tiempos de Barack Obama para tratar de detener lo que sería la salida masiva de niños no acompañados que llegaban a la frontera sur de los Estados Unidos. En ese sentido, el replanteamiento que se tiene que hacer la administración estadounidense, la entrante, en su relación con Centroamérica, parece que va a ser todavía más importante que nunca, Fernando. Sin duda, aún antes de estos desastres naturales, ya estaba muy claro que una administración de Biden iba a replantearse temas como el DACA, como acceso a refugiados, etc. Yo creo que esta emergencia, como tú dices, pone sobre el tapete en el frente, en la primera parte de estas urgencias, el tema migratorio. Estos desastres naturales típicamente están asociados con flujos migratorios por una razón muy obvia, porque muchas familias quedan en situación totalmente desamparada. Yo creo que lo que está ocurriendo en este momento le va a dar a la nueva administración un estímulo todavía adicional para que este problema sea tratado en forma muy urgente. Pues en el caso de Centroamérica no nos queda más que en este momento cerrar ese análisis contigo y decir que estamos a la espera porque seguimos en este momento, en este día, en desarrollo lo que está sucediendo con ese trayecto de Iota en una muy activa temporada de huracanes este 2020. Déjame recorrer el Latinoamérica contigo, si me lo permites, Fernando, y empezar a hablar, por ejemplo, del viaje que tuvo el ministro de Economía del Ecuador por Washington. Pudimos hablar con él, pero también nos interesa saber qué se llevó y cómo estás viendo el escenario para lo que resta de esta administración del presidente Moreno en Ecuador. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el tramo del ministro de Economía Pozo y es un tramo de transición. Le quedan solamente unos poquitos meses, así que creo que su rol es mantener las cosas lo más estables posibles y fundamentalmente tratar de lograr que Ecuador cumpla con los requerimientos del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, dado que esa es la fuente de financiamiento número 1 que tiene Ecuador en este momento. Perdona, no sé entonces si cumplirle significa hacer ¿qué? Perdóname. En el cortísimo plazo, el compromiso es aprobar en la Asamblea Nacional la ley anticorrupción. Y el compromiso es hacerlo antes de fin de año, así que ya queda poco tiempo. Yo creo que la mejor forma de usar su tiempo que tiene la administración en este momento es asegurarse de que esto sí se va a completar, dado que eso liberaría un desembolso de fondos de alrededor de $2.000 millones durante diciembre. Esto es particularmente importante porque las noticias de la prensa local sugieren que podría haber algunos retrasos en desembolsos de préstamos que ya habían sido comprometidos por China, de alrededor de $1.700 millones. A medida que esto se posterga, se hace todavía más necesario obtener fuentes de financiamiento alternativas. Lo que te diría es que hubo un anuncio muy importante en la semana pasada y que fue confirmado ayer. El presidente Moreno anunció que el país estaría firmando un así llamado acuerdo de fase 1, un acuerdo comercial de fase 1 con Estados Unidos. Esto es una suerte de preámbulo de condición inicial conducente a un eventual acuerdo de libre comercio.
En las palabras del mismo gobierno, esto es lo que ellos llaman un acuerdo corto, es decir, una suerte de esqueleto de 3 o 4 temas sobre los que las partes tienen que ponerse de acuerdo, y esto daría lugar eventualmente a un acuerdo más grande. Los elementos de este acuerdo preliminar son muy generales: acceso al comercio bilateral, mejores normas de regulación, apoyo a las pequeñas empresas y combate a la corrupción. Son temas muy generales, muy difusos, pero yo creo que la forma en que hay que interpretar este acuerdo es que, bueno, las partes se están sentando a la mesa, están diciendo cómo hacemos para hablar un mismo lenguaje, en qué nos ponemos de acuerdo en los términos más generales, más gordos, y a partir de ahí podemos empezar a discutir los detalles de cuáles son los rubros en los que queremos tener libre comercio, etcétera. Esto es un paso bien importante, dado que Ecuador necesita aumentar y diversificar su base exportadora. Y por tantos años estaban en este stand-by y bueno, nerviosos también los empresarios, en particular con todo el tema de las preferencias arancelarias y lo que pasaba cada cierto tiempo, si se extendían o no, y que eran presa pues de esto que serían los vaivenes o dimes y diretes políticos. Lo vivimos con varios de estos empresarios. Fernando, déjame pasar a Argentina, porque, bueno, ha trascendido en las últimas horas que uno de los miembros de la delegación que llegó del FMI a la Argentina me parece que contrajo COVID, y acá esa fue la nota que se mencionó muchísimo, pero sí quisiera que me dijeras cómo fue ese saldo de esa visita, porque habíamos hablado de lo que se esperaba, cuánto no se trata de dinero y más bien de reprogramar, y cuánto está el gobierno ofreciendo o qué está ofreciendo. Argentina no está en condiciones de pagarle al FMI el préstamo recibido en el año 2018 y el 2019. El gobierno ya lo ha Perdón, dicho muy claramente. que son 44.000 millones de dólares, ¿no? El acuerdo original era por 57.000, de los que se desembolsaron alrededor de 44, y el acuerdo se suspendió a principios de este año, cuando cambió el gobierno. Pero todavía queda una cuenta pendiente que no es menor, de 44.000 millones de dólares. El gobierno ya ha dicho que no puede pagar, el fondo lo sabe. En el corto plazo Argentina no tiene los dólares para pagar. El ministro de Economía, Guzmán, ha indicado que su intención es solicitarle al Fondo Monetario un programa de largo plazo, para poder hacer pagos durante unos años. La aspiración es tener un programa de 10 años con 4 años de gracia. Pero la pregunta aquí es, aún en el caso de que eso fuera posible, ¿qué tipo de condiciones le va a requerir el fondo a Argentina? Cuando uno escucha a algunos funcionarios del gobierno y algunos políticos argentinos, hay mucha gente diciendo cosas como, bueno, el fondo no nos puede imponer nada, nosotros no necesitamos ninguna condicionalidad. Yo creo que estas son declamaciones políticas que están más orientadas a la tribuna local que reflejando una situación realista. Yo creo que sí va a haber condicionalidades. La fundamental va a ser establecer un sendero de convergencia fiscal. No me sorprendería que el fondo sea suave en términos de condicionalidades en el corto plazo, por la que la situación de la pandemia, objetivamente hablando, impone restricciones importantes. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que el fondo no le puede dar ni a Argentina ni a algún otro país miembro la luz verde de prestarle dinero con nada a cambio, porque el día que el fondo hace eso, al día siguiente va a tener una lista de 20 países diciéndole, hey, yo quiero lo mismo que le diste a este país, yo quiero que me prestes sin pedirme nada a cambio. Así que yo creo que esa no es la forma en la que funciona el fondo, y no creo que vaya a haber ninguna innovación, ninguna novedad en ese sentido. Lo que sí ha ocurrido en los últimos 2 o 3 días, que yo creo tiene mucha relevancia, es la publicación de la carta de los senadores kirchneristas, que seguramente tú estarás Sí, al tanto de eso. sí. Esta carta yo creo fue una sorpresa,
porque primero fue dirigida directamente a la señora Georgieva, a la directora gerente del fondo. Y además, esta carta fue publicada en el mismo momento en el que el gobierno se está enfrascando en esta negociación tan importante con el fondo. La carta está firmada por un grupo de políticos representativos, porque son 39 senadores de la coalición gobernante, que son muy cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández, así que esto no se puede tomar a la ligera. Todavía no está claro si esto representa una postura política dirigida a las bases políticas locales o si esto representa un cambio genuino, verdadero de postura ideológica con respecto al Fondo Monetario Internacional. Lo que sí te puedo decir es que la publicación de esta carta va a complicar las negociaciones. Ok, a ver, pero en el patrón de expresiones políticas que incluirían incluso al ministro Guzmán, yo te diría que no está ya, pues ahora sí que curtido, si me permites el término, la autoridad del fondo en relación con esta manera de operar, de hacer política, de preocuparse por sus electores, los argentinos y las autoridades, aun cuando están en este momento. Esa yo creo es la interpretación positiva de toda esta historia. Existe una interpretación alternativa que es simplemente el ministro va a tener que responder a los mandos políticos y presentarles sobre la mesa al fondo una propuesta en la que Argentina no se compromete a lo que el fondo quiere. Estamos todavía en una etapa muy preliminar de las negociaciones. Creo que el mensaje importante aquí es, número uno, Argentina no le va a pagar nada al fondo en el corto plazo. Argentina necesita tiempo. Número dos, creo que es un sueño argentino, que el fondo le diga a Argentina, sí, devuélveme el dinero cuando quieras, sin ningún problema, sin ningún apuro, y yo no te voy a pedir nada a cambio. Eso tampoco va a ocurrir. La pregunta es, ¿en qué situación entre estos dos extremos vamos a terminar? ¿Cuánto el fondo le pide a Argentina y cuánto Argentina está dispuesto a proponer sobre la mesa? Déjame cerrar este tema de Argentina y te pediría solo un comentario sobre México en vista de que ya han salido algunos empresarios, sobre todo la Coparmex, hablando del presupuesto, que es una oportunidad perdida para México, y quisiera tu último comentario en relación con ello, pero preguntarte, hace algunas semanas, la última vez que tuvimos contacto, tú y yo hablábamos de la falta de confianza, del efecto que tenía sobre el peso argentino, de la salida masiva hacia el dólar, etcétera, y del riesgo incluso de que saliera el ministro Guzmán. ¿Cuánto se ha estabilizado esta situación? ¿Cuánto esto que acabas de describir, bueno, pues simplemente va a exacerbar este momento? Porque no hemos oído mucho de ello, Fernando. Te dejo con el tema Argentina y lo más breve que puedas, México, de favor. Bueno, empezando por el tema de Argentina, creo que un ancla a las expectativas que se vio reflejada en esta estabilidad, por lo menos temporaria, del peso, está asociada a la posibilidad de lograr un acuerdo con el fondo. Y que el fondo provea una suerte de mapa, de ruta a seguir en el futuro, dado que, empezando por el mismo presidente Fernández, la historia oficial fue que ellos no creían en un programa económico, en un plan económico. En ausencia de un programa con el fondo, yo creo que las expectativas podrían salirse de cauce nuevamente. De nuevo, estamos en una etapa muy preliminar. El gobierno debería apuntarle a tener una carta de intención con el fondo hacia fin de año, principios del año próximo, y lograr un acuerdo preliminar no más tarde de finales del primer trimestre. El calendario es muy estrecho, así que no estoy seguro de que eso se pueda lograr, pero creo que ese debería ser el objetivo. En el caso de México, la estrategia del presidente López Obrador ha sido consistentemente no proveer apoyo fiscal al sector privado. Yo creo que México se ha separado del resto de la región. Por un lado, lo que uno puede decir es, bueno, sí, López Obrador se ha comprometido con la disciplina fiscal. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer es si en una situación como la que estamos pasando en este momento a nivel global,
y obviamente México no está exento de esto, de una emergencia sanitaria tan profunda, con impactos económicos multisectoriales, impactos sociales muy importantes, si esta estrategia de austeridad fiscal es lo que el país necesita. Yo creo que no, porque lo que está ocurriendo es que con falta de estímulo fiscal y con confianza de inversores privados, por una serie de motivos que ya hemos discutido aquí, Sí. múltiples, Ad nauseam, además. comprometida, Sí. exacto, comprometida. El resultado de esto es que México no está creciendo. Y no ha crecido ni durante el primero ni durante el segundo año de la gestión de López Obrador, y todo sugiere que el crecimiento promedio de México durante este sexenio va a estar en la parte más baja del promedio histórico. Esto tiene consecuencias de corto plazo y consecuencias de largo plazo. No hay que olvidarse aquí que a menor inversión, lo que uno está haciendo es comprometiendo la posibilidad de crecimiento futuro. La inversión es simplemente el cambio en el stock de capital que tiene un país. Si uno no acumula maquinaria, si uno no acumula capital humano, lo que está haciendo es enfrentándose a una situación en la que en el mediano plazo no va a poder crecer rápido. Pues es una pena, y aquí es un asunto pues de los economistas, para quien nos dicen luego que uno está a favor del presidente López Obrador o está en contra del presidente López Obrador. Aquí lo único que hay que decir es que a uno, lo único que uno puede desear para un político, no importa de qué partido, es que le vaya bien porque tiene gobernados. Eso es lo que uno quisiera, que le vaya bien. Pero si no hay semillas que se estén sembrando ni para en favor de la gente ni en favor de las empresas, pues en dónde se prospera. Fernando, me da muchísimo gusto poderte saludar y mantener este contacto contigo. Tú sabes que yo respeto mucho tus aproximaciones y tu perspectiva macroeconómica, así que te digo hasta cualquier momento y siempre gracias. El respeto es mutuo. Muchas gracias. Gracias.